Voy a dar un panorama más o menos general de, bueno, a propósito de un tema que es el efecto de tamaño en las trampas de radiación, tanto ópticas como acústicas, pues quiero dar como un panorama general del tipo de investigaciones que hacemos en el grupo del LUMO, que es, como dijo Víctor, el Laboratorio Universitario de Micromanipulación Óptica, y que ahora me gusta mucho el acrónimo porque un colega que probablemente todos ustedes conocen, que es Luis Mochán, me hizo saber hace poco que LUMO significa luz en esperanto. Entonces, me encanta el acrónimo del laboratorio. Así que bueno, ya no entretengo más, nada más empezaré. Entonces, el coloquio en efecto se llama En trampas ópticas y acústicas, el tamaño de las partículas sí importa. Muy bien. A ver, antes de empezar, quisiera hacer un breve anuncio. En 2020 publicamos junto con el doctor Jorge Flores, quien era emérito de nuestra universidad y pues lamentablemente falleció ese año, un libro que lleva el título de Analogías y conexiones en la física. Bueno, pues es una compilación de capítulos hechos por muchos colegas, tanto de la UNAM en su mayoría como de otras instituciones. Y bueno, pues es una publicación en línea que es de acceso abierto, lo pueden descargar, entonces pues los invito a que lo descarguen y lo lean. Cada capítulo se puede leer de manera independiente, entonces en términos de analogías, pues la analogía sería más bien como un libro de cuentos y no como una novela, lo cual lo hace atractivo porque no hay un orden específico en el que se deba leer. Entonces, bueno, ojalá que les llame la atención y que lo visiten y lo descarguen. Muy bien, pues bueno, entrando en materia, el contenido de la plática va a ser el siguiente. Primero voy a hablar un poco sobre las analogías entre óptica y acústica, haciendo énfasis en las fuerzas de radiación. Después, pues voy a hablar del lado luminoso de la fuerza, que son las trampas ópticas y los potenciales extendidos de luz. Después voy a hablar concretamente de las trampas ultrasónicas basadas en ondas estacionarias y el efecto de tamaño en ese tipo de trampas. Y pues por último, un resumen y un mensaje para llevar, ¿sí? Bueno, entonces, en cuanto a las analogías entre óptica y acústica, bueno, primero quisiera recordar un poquitito, porque por lo menos aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues sí hay un curso explícito de óptica y pues hay dos cursos de teoría electromagnética, pero no hay ningún curso específico de acústica, solamente cursos optativos. Entonces quisiera nada más dar un preliminar y recordar para quienes no están tan familiarizados con el campo acústico, ¿sí? Que pues en este caso tenemos cantidades en equilibrio, ¿no? Que vamos a referirnos a ellas, pues sería la coordenada de una partícula del medio en equilibrio, la densidad de equilibrio del medio, la presión de equilibrio del medio, y están las variables de campo acústico, que son desviaciones de estas variables de equilibrio. Entonces, está el desplazamiento de la partícula, la densidad instantánea en cualquier punto, la presión instantánea y la velocidad de partícula. Y a partir de esto, pues se define lo que sería también la presión acústica. Entonces, las variables principales en términos de las cuales se suele describir el campo acústico es la velocidad de partícula y la presión acústica. Cabe preguntarse aquí, perdón, ¿qué podemos entender por una partícula? A veces se cree que en acústica pues nos estamos refiriendo como partículas a las moléculas, por ejemplo, del aire, si estamos hablando de acústica en aire. Bueno, eso no es correcto. En realidad, por partícula vamos a entender un volumen suficientemente pequeño como para que dentro de ese volumen podamos considerar que la presión es constante, ¿sí? Que no hay cambios en la presión y en la densidad dentro de ese pequeño volumen. Y a eso es a lo que nos referimos como partícula en el contexto de acústica. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para describir una onda acústica?
Bueno, pues necesitamos una ecuación termodinámica que nos relacione la presión, por ejemplo, con la densidad. Esto es en el caso más sencillo, y pues desde luego esto tiene que ver con las propiedades del medio. También necesitamos una ecuación cinemática de continuidad, que pues básicamente es la conservación de la masa. Y en acústica, pues la ecuación dinámica es la ecuación de Navier-Stokes para la velocidad de partícula, que está relacionada con la conservación del momento lineal en un medio viscoso. La ecuación, desde luego, la ecuación de Navier-Stokes es una ecuación no lineal. Sin embargo, podemos trabajar en un régimen lineal cuando las desviaciones de las cantidades de equilibrio son pequeñas. Y ese es el régimen en el que se centra este trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá quiero poner mano a mano a la óptica y a la acústica para que veamos ya con las ecuaciones linearizadas de la acústica para un fluido quiescente, es decir, que no tiene una velocidad de fondo, digamos, constante, sino que es un fluido quiescente, es como quieto, ¿sí? El único, digamos, movimiento del fluido en promedio se debe justamente a la perturbación acústica. Perdón. Bueno, y acá, si ponemos uno a uno, bueno, pues desde luego en óptica tenemos las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? En ausencia de fuentes las voy a considerar, y aquí podemos ver que hay un cierto paralelismo en las ecuaciones de acústica ya linearizadas, pues aquí tenemos una ecuación que nos relaciona la divergencia de la velocidad de partícula con la presión acústica y el gradiente de la presión con la derivada temporal de la velocidad de partícula. Acá notemos que una de las diferencias importantes, pues es que en el caso óptico tenemos dos variables vectoriales, mientras que en el caso acústico, pues una es vectorial y la otra es escalar, ¿verdad? Aquí está la ecuación de estado, ¿no? Que pues para el caso del gas ideal isentrópico es muy sencilla, simplemente nos relaciona la presión acústica con la densidad a través del cuadrado de la velocidad del sonido en el medio en el que se esté propagando la perturbación. Y adicionalmente tenemos el hecho de que el campo de velocidad de partícula es un campo irrotacional, ¿sí? Por lo tanto, pues puede ser derivado de un potencial que se conoce como el potencial de velocidades. A partir de las ecuaciones de Maxwell en óptica y de todas estas ecuaciones en acústica, podemos llegar para cualquiera de nuestras variables de campo a la ecuación de onda, en este caso, lineal y homogénea. ¿Sí? Y pues nada más para mostrar, digamos, el paralelismo entre la óptica y la acústica, pues para el caso de una onda plana hay una relación entre las magnitudes del campo eléctrico y del campo magnético, ¿sí? Y también hay una relación entre las magnitudes del campo de velocidad de partícula y de la presión acústica. Y entonces aquí pues ya nos da una primera impresión de que la que está jugando como el papel del campo eléctrico sería la velocidad de partícula. Pero esto es muchísimo más obvio cuando vemos ecuaciones dinámicas. Por ejemplo, la densidad de energía electromagnética y la densidad de energía mecánica en ondas acústicas tienen exactamente la misma forma, pero acá pues ya vemos claramente que nuestra permitividad eléctrica, pues está como jugando el papel de la densidad de equilibrio, y aquí vemos cómo tienen exactamente las mismas formas, ¿sí? En este caso, donde el vector de campo eléctrico y el campo de velocidad de partícula, pues serían los que están jugando un papel análogo, y el campo magnético con la presión acústica. En el caso de la densidad de flujo de energía, lo que llamamos el vector de Poynting en óptica, pues también tenemos el equivalente en acústica, y la conservación de energía electromagnética, desde luego, pues está dada con una ecuación de continuidad que es idéntica en los dos casos. Aquí, cuando hablamos de intensidad óptica, pues esta es proporcional al promedio temporal del campo eléctrico al cuadrado, ¿sí? Y en el caso de la intensidad acústica la podemos escribir también en términos del promedio temporal de la velocidad de partícula al cuadrado. Entonces vemos la gran similitud en estas ecuaciones, en el caso óptico y en el caso acústico, cuando estamos hablando de acústica lineal, repito. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando ya hay
una interacción del campo ondulatorio con un objeto material. Antes de eso, pues me gustaría hacer una breve, digamos, recorrido de lo que es la aplicación de las fuerzas de radiación, que son fuerzas ejercidas sin contacto por campos ondulatorios. Y si pensamos, si atendemos los regímenes de tamaño en el cual se pueden utilizar concretamente las trampas ópticas y las trampas acústicas, bueno, pues en el caso de las pinzas ópticas y las técnicas de manipulación óptica, pues se pueden aplicar desde átomos individuales, ¿sí?, hasta partículas con tamaños del orden de unas decenas de micrómetros. Ahora, aquí sí vale la pena decir, por supuesto, que cuando hablamos de trampas de átomos y moléculas, bueno, ahí ya hay otros procesos. Las técnicas que se utilizan son ligeramente diferentes. Primero se tienen que enfriar los átomos, como ustedes saben, y eso sí es un proceso resonante, pero después lo que se conoce como las pinzas ópticas ya aplicadas a átomos, pues son trampas fuera de resonancia, al igual que ocurre con partículas más grandes. Si queremos la zona más que tardó más tiempo, más difícil para establecer las técnicas de manipulación óptica fue la región de partículas nanométricas, ¿sí? Eso es todo un tema. Y bueno, no quiero entretenerme con eso, vamos a continuar con la parte de comparación entre óptica y acústica. En el otro extremo de tamaño, cuando nosotros hablamos ya de partículas que incluso son macroscópicas, que pueden ser hasta de centímetros, ¿sí? Bueno, pues lo que se utiliza son trampas acústicas en aire, por ejemplo, trampas de levitación acústica, que es parte de lo que les voy a contar hoy, y en ese caso se utilizan frecuencias acústicas del orden de kilohertz en aire, ¿sí? De centenas de kilohertz, de decenas de kilohertz en realidad. Recordemos que el espectro, digamos, frecuencial del sonido, pues bueno, es muy amplio, desde 20 Hz hasta 20 kilohertz. Tenemos las ondas de sonido, por debajo de eso está el infrasonido, por arriba está el ultrasonido. Y hay una región acá de tamaños del orden de decenas a algunas centenas de micras, donde se pueden combinar y se pueden utilizar alternativamente técnicas de manipulación óptica o acústica, que son las que puse acá. En ese caso, normalmente es en plataformas microfluídicas, tanto para la óptica como para la acústica, y en ese caso la acústica, que es en un fluido, digamos, líquido como agua, se utilizan frecuencias del orden de megahertz, ¿sí? En cualquier caso, acá estamos hablando de ultrasonido, ¿sí? Por arriba de 20 kilohertz, que no significa que no se puedan atrapar en un momento dado objetos con ondas o mover objetos con ondas sonoras en la región sónica, pero de frecuencias altas de todos modos, y ahí tenemos una gran limitante, pues que es que pues el nivel de sonido que se puede utilizar sin dañar la audición, pues es relativamente bajo, ¿verdad? Bueno, otra cosa, bueno, ya hablando ya concretamente de las trampas, antes de entrar a lo que serían las fuerzas de radiación, me gustaría hacer un breve recorrido histórico. De hecho, la idea de, digamos, interactuar y mover objetos utilizando ondas empezó en acústica con la investigación de Kundt y con lo que se conoce como el tubo de Kundt. No sé si muchos de ustedes deben conocer, esto se desarrolló en el siglo XIX y bueno, pues se genera una onda estacionaria y se ve la acumulación de partículas en los nodos de la onda estacionaria en un tubo, ¿sí? Bueno, el background teórico para la presión de radiación acústica lo empezó a aportar Rayleigh, Lord Rayleigh, a finales del siglo XIX, y a mediados del siglo pasado hubo avances muy importantes por parte de King y luego por parte de Gorkov. Hasta la fecha, lo que se conoce como la teoría de Gorkov es la más popular para describir las trampas de levitación acústica, pero justamente hoy vamos a ver que no es la más apropiada
en todos los casos. Por otro lado, los inicios de la manipulación o de las trampas ópticas fueron en 1970 por Arthur Ashkin, que hizo una trampa, digamos, con haces de luz contrapropagantes, utilizando dos láseres, y con estos haces contrapropagantes en dirección horizontal, pudo levitar partículas que estaban suspendidas en un líquido. En la década de los 70, pues empezaron a desarrollar mucho las trampas de levitación acústica por onda estacionaria, ¿sí? Ya esto lo voy a aclarar un poco más adelante para quienes no están familiarizados con esto, pero bueno, simplemente desde el punto de vista histórico, en ese entonces se generaba una onda estacionaria, digamos, en aire, con la idea de posicionar materia. De hecho, la motivación inicial fue para posicionar materia en estaciones espaciales, ¿no? Que en ese entonces estaba muy fuerte la carrera espacial. Entonces, esta era una de las motivaciones del desarrollo de la trampa de levitación acústica, pero hasta 1985 fue que se hizo una trampa mucho más práctica, de un tamaño más compacto, que era más manejable por parte de TRIM. Para ese entonces, por la misma época, en 1986, nuevamente Ashkin y sus colaboradores ya estaban desarrollando lo que hoy en día conocemos como pinzas ópticas o trampa de gradiente de un solo haz, ¿no? Donde con un solo haz de luz láser se puede atrapar una partícula y se puede manipular, ¿sí? Después, digamos, simplemente para hacer como una analogía de la trampa de onda estacionaria, pues también se hizo una trampa de ondas estacionarias en 1999, por primera vez en el caso de trampa óptica por parte de Pavel Zemanek. Y bueno, en 1991 vale la pena mencionar que Wu trató de hacer el equivalente de la trampa de un solo haz, de las pinzas ópticas, con un haz gaussiano, para el caso acústico, pero la verdad es que era una trampa muy inestable que solamente podía atrapar ciertos tipos de partículas, digamos, cuya impedancia acústica era menor que la del medio. Entonces, bueno, esta fue de aplicación muy limitada, ¿no? Por otro lado, en 1995, en óptica se hizo por primera vez una trampa utilizando un haz helicoidal, lo que hoy conocemos como vórtice óptico, por parte de Halina Rubinstein Dunlop. ¿Y por qué sacó esto a colación? Bueno, pues porque, perdón, esa iba antes, porque fue hasta 2016 que se logró realmente generar la trampa acústica de un solo haz, que sería como la equivalente de las pinzas ópticas. Estas son las pinzas acústicas por parte de Baresh y colaboradores. ¿Y por qué fue hasta 2016? Pues porque se utilizó, en lugar de un haz gaussiano, un vórtice, ¿sí? Los vórtices son portadores de momento angular y al mismo tiempo que atrapan pueden rotar, por eso mencionaba lo de 1995. Por otro lado, en óptica, en 1999 se desarrollaron lo que se conoce como HOT o Holographic Optical Tweezers. En este caso son trampas dinámicas que permiten mover a las partículas porque digamos que la distribución de la luz se puede reconfigurar dinámicamente utilizando hologramas digitales desplegados en un modulador espacial de luz. De esto pues también voy a mencionar un poquito más adelante, pero en términos de la analogía, pues resulta que en el 2015 se desarrollaron también en acústica las trampas acústicas holográficas, que son el análogo. Entonces, como ustedes pueden ver, pues ha habido una retroalimentación entre óptica y acústica. En general, pues digamos que las trampas ópticas han sido desarrolladas pues ya en el siglo pasado, tuvieron un mayor desarrollo que las trampas acústicas. El desarrollo de las trampas acústicas se ha desencadenado realmente en la última década, y eso es porque la tecnología para manipular, digamos, para reconfigurar el campo acústico, se ha desarrollado mucho más en años recientes. No así en el caso óptico, que desde los 90 se empezaron a desarrollar técnicas de, digamos, estructuración del campo óptico de manera dinámica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la óptica lleva ciertas ventajas
que la acústica está aprovechando recientemente. Entonces, bueno, volviendo a las fuerzas, a la descripción de las fuerzas de radiación, pues aquí también podemos ver un gran paralelismo en las ecuaciones, ¿sí? En el caso de la fuerza de radiación óptica, bueno, pues se puede describir en términos del tensor de esfuerzos de Maxwell, y en el caso de acústica, pues es el tensor de Brillouin. Aquí hay una diferencia de signo porque en el caso del tensor de Brillouin es un tensor de flujo de momento lineal, y en el caso de óptica pues es un tensor de esfuerzos. Esa es la única diferencia. Si pusiéramos esto en términos de un tensor de esfuerzos, el signo sería el mismo. Y aquí también podemos ver, ¿no?, cómo hay un enorme paralelismo en ambos tensores, ¿no? En el de Maxwell y en el de Brillouin, ¿no? Y nuevamente vemos pues que el que está jugando el papel del campo eléctrico pues es, digamos, análogo, ¿no? Es el vector de velocidad de partícula. Muy bien. Bueno, si nos vamos al régimen de Rayleigh, que esto es cuando las partículas son muy pequeñitas comparadas con la longitud de onda, en óptica podemos hacer una descripción en términos de lo que se conoce como la fuerza dipolar o fuerza gradiente, ¿no? Y tenemos el caso análogo en acústica, que es justamente la teoría desarrollada por Gorkov, ¿no? Pero fíjense que aquí ya hay una diferencia importante entre las dos. En el caso óptico solo aparece el término relacionado con el campo eléctrico, y en el caso acústico los dos términos, tanto el de velocidad de partícula como el de presión acústica, son igualmente importantes, ¿sí? Y acá, ¿por qué en el caso óptico solamente aparece el campo eléctrico? Bueno, pues porque la materia convencional para la que se utilizan las trampas ópticas, como por ejemplo partículas dieléctricas, pues la respuesta magnética es realmente despreciable. Entonces la respuesta que es importante pues es la eléctrica. En el caso acústico, pues esto normalmente en lugar de escribirlo en términos de la fuerza, se utiliza el potencial de Gorkov, ¿no? Porque esto, pues aquí podemos ver, ¿no? La fuerza está dada como un gradiente, ¿sí? Entonces esto lo podemos escribir en términos del gradiente de un potencial, y este sería el potencial. Déjenme aquí hacer la aclaración que pues lo que se encuentra en la teoría de Gorkov es que potencial es proporcional al promedio temporal del cuadrado de la presión incidente, y lo mismo del campo de velocidad incidente. Esto es importante. No nos están apareciendo acá los campos esparcidos, sino incidentes. Y lo mismo en realidad para el régimen de Rayleigh en óptica, lo que aparece aquí también es el campo incidente. Pero bueno, ciertamente también hay un campo esparcido por el objeto. En el caso óptico es porque, pues porque se induce un momento dipolar dependiente del tiempo que se induce por el propio campo incidente, y en el caso acústico, pues en el caso óptico la partícula no se deforma, ¿sí? Pero en el caso acústico la partícula sí se puede deformar por la interacción con las ondas acústicas, ¿sí? Entonces, estas vibraciones que se inducen en la partícula es lo que constituye el campo esparcido, ¿sí? Bien, entonces, bueno, para describir una descripción que es muy poderosa, porque en realidad es para un tamaño arbitrario de partícula y también se puede desarrollar para un campo incidente arbitrario, es lo que se conoce como la teoría generalizada de Lorentz-Mead. Una vez más, esto fue primero desarrollado en óptica y después en acústica. Fíjense, en óptica se desarrolló en 1988 y en acústica se adaptó por primera vez de manera exitosa en 2013 nuevamente por Diego Baresch y sus colaboradores. En este entonces Diego Baresch era estudiante de doctorado dirigido por Jean-Louis Thomas y Reggie Marchiano, y bueno, en el trabajo que les voy a presentar de acústica, Diego es uno de nuestros colaboradores. Pero bueno, básicamente en qué consiste la teoría generalizada de Lorentz-Mead, no voy a entrar en detalles, pero sí darles como una idea de qué se trata. Pues primero, el campo incidente, que como dije es arbitrario,
se tiene que expandir, o sea, se expresa en términos del potencial de velocidades, que es una función compleja, y se tiene que expandir en términos de armónicos esféricos. ¿Sí? Para ello es necesario determinar lo que se conoce como los coeficientes de forma, ¿sí? Que son estas A, N, M que nos aparecen acá, y eso pues desde luego va a depender del campo, de la estructura del campo incidente. Entonces, bueno, para el caso de ondas contrapropagantes, que es el que vamos a ver, pues bueno, se puede encontrar, digamos, el coeficiente de la onda que viaja en una dirección y después deducir el de las ondas que se están propagando en la dirección opuesta. Estos dos, desde luego, están íntimamente relacionados y se puede expresar como una superposición también, los coeficientes de forma, perdón. Cuando se considera ya la interacción con la partícula, pues surge el campo esparcido. Y el campo esparcido también se expresa en términos de armónicos esféricos. ¿Sí? Aquí los que nos aparecen, además de los coeficientes de forma, son los coeficientes de scattering. ¿Sí? O de esparcimiento. Que aquí, digamos, en el caso acústico, pues estos coeficientes de esparcimiento son los que tienen involucradas las propiedades mecánicas de la partícula y del medio. En el caso óptico también, los coeficientes de esparcimiento involucran las propiedades electromagnéticas de la partícula y del medio. Y bueno, esto pues se puede encontrar para el caso en que la partícula está centrada, digamos, en una cierta posición con respecto al campo incidente. Pero cuando queremos calcular el campo en una posición arbitraria de la partícula, pues se pueden utilizar relaciones de rotación y traslación para los coeficientes y con eso se calcula, digamos, el campo total, que es la suma del campo incidente y el campo esparcido, y a partir de ahí pues bueno, utilizando la expresión que les mencioné antes, para la fuerza, pues ya se calculan las componentes y la fuerza en sí, ¿sí? Dependiente de la posición de la partícula. Esto está considerando campos monocromáticos, eso es importante aclararlo. Algo que creo que me faltó acá, perdón, acá sí me salté esta parte, que justamente en el caso acústico, la expresión para en términos del flujo de momento del tensor de Brillouin, bueno, se puede, digamos, nosotros la presión acústica básicamente la podríamos calcular como el promedio temporal de la fuerza acústica, perdón, de la presión sobre la superficie del objeto, pero como la superficie del objeto es una función del tiempo, entonces esto es lo que llevamos a digamos, la expresión en términos del tensor de Brillouin, y eso es lo que se calcula a partir de la teoría generalizada de Lorentz. Bueno, ahora voy a moverme un poco hacia el lado, digamos, de la luz, ¿sí? Las trampas ópticas y potenciales extendidos, y después voy a continuar con la parte acústica. Entonces, bueno, una manera muy simple, muy intuitiva, o sea, absolutamente sobresimplificada para entender el origen de las fuerzas ópticas, bueno, pues podemos pensarlo de la siguiente forma. Si nosotros tenemos un campo eléctrico constante y tenemos una partícula polarizable, por ejemplo, una partícula dieléctrica, pues desde luego va a haber un momento dipolar inducido por el campo externo, ¿sí? Que es opuesto al campo externo. Si el campo es uniforme, pues da lo mismo donde se ubique la partícula, pero si el campo no es uniforme, la energía de interacción entre la partícula y el campo se va a minimizar cuando la partícula se ubica en las regiones de mayor campo eléctrico externo, porque es donde, digamos, el momento dipolar inducido pues va, por así decirlo, anular una mayor proporción del campo incidente. Entonces, bueno, esa es una sobresimplificación, como dije, pero me gusta mencionarlo porque es algo bastante intuitivo. Entonces, bueno, podemos decir que la energía de interacción entre la partícula y el campo eléctrico se minimiza cuando la partícula se localiza en un máximo de intensidad de la luz, ¿sí? Entonces, se generan pozos de potencial debidos a los gradientes de intensidad. Y estos pozos de potencial dan lugar a fuerzas restaurativas, desde luego. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vemos las referencias, digamos,
fundamentales de Ashkin del 70 y 86 que mencioné hace un rato. Por ejemplo, para el caso de un haz gaussiano, ¿sí? Que el haz gaussiano pues, simplemente tiene un máximo de intensidad en el centro. Aquí, esto es simplemente la descripción en el régimen de Rayleigh, pero es nada más para que se vea que aquí el origen de la fuerza es el momento dipolar inducido por el campo incidente, ¿no? Y que aquí tenemos nuestro potencial. Y entonces acá, por ejemplo, en azul se ve la fuerza óptica y en rojo se ve el potencial. Y aquí podemos ver que pues, un punto de equilibrio estable corresponde a un punto donde la fuerza es cero, desde luego, y tenemos pendiente negativa. O sea, básicamente, ley de Hooke. Cerca de la posición de equilibrio tenemos la ley de Hooke, ¿sí? Con fuerzas restaurativas. Por cierto, pues bueno, la dirección de la fuerza, desde luego, depende de esta constante que es la polarizabilidad y que tiene que ver con la diferencia, digamos, con el índice relativo, digamos, entre la partícula y el medio. Entonces, bueno, las partículas cuyo índice de refracción es mayor que el del medio, son atraídas hacia las regiones de máxima intensidad. Si tuviéramos, eso es por ejemplo si tenemos una partícula de vidrio en agua, pero si tuviéramos una partícula, una burbuja de aire en agua, entonces ocurre lo contrario, las partículas son repelidas de las regiones de máxima intensidad. Aquí podemos ver pues un pequeño video, a ver si se está reproduciendo. Uy, perdón, creo que bueno, ahí se alcanza a ver. Esta es una partícula de 5 micras atrapada en unas, pues no sé, creo que tengo un poquito de problemas para reproducirlo, pero bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Simplemente quería que vieran una partícula, ahí está, una partícula atrapada. En este caso se está moviendo el haz de luz, ¿sí? Y entonces la partícula se mueve con respecto al medio que la rodea. También, alternativamente, se puede dejar fija la partícula atrapada y mover la muestra, con lo cual la partícula también se va a mover con respecto a, pues a las circundantes. De hecho, por ahí hay un poquito más adelante en el video, ahí, ¿no? Ahí es donde se deja la partícula fija y entonces se se mueve la muestra y entonces ahí podemos ver también otra forma. En cualquiera de los dos casos, la partícula de interés se está moviendo con respecto a las que la circundan, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas aplicaciones de la manipulación óptica, ¿no? Se están desarrollando, por ejemplo, plataformas que se llaman Lab on a Chip, ¿no? Lab en un chip, pues donde las fuerzas ópticas permiten manipular de manera muy precisa y no invasiva muchísimos objetos, incluyendo muestras biológicas, ¿no? Como células, bacterias. Nosotros no trabajamos con eso, pero esto ya es una técnica estándar en muchos laboratorios alrededor del mundo, el uso de las pinzas ópticas. También, pues, son muy útiles porque permiten medir fuerzas extremadamente pequeñas, ¿sí? Las técnicas de micromanipulación, porque se pueden caracterizar, digamos, se hace una calibración de las pinzas y entonces, pues, ya se pueden utilizar para medir fuerzas y, pues, con esto se pueden caracterizar propiedades mecánicas de distintos objetos, ¿sí? También, que es para lo que nosotros las utilizamos, permiten hacer modelos experimentales de sistemas físicos dinámicos a escalas microscópicas, bueno, micro y nanométricas, ¿sí? Y pues vale mencionar también que la manipulación óptica se puede combinar con otras técnicas como lo que se conoce como microcirugía, con láseres pulsados que pueden cortar o agujerear, ¿no? Los objetos, y con técnicas espectroscópicas, ¿no? Como Raman, por ejemplo, como espectroscopía Raman, que permite analizar cambios químicos. Pero bueno, ¿qué pasa si tenemos otros tipos de partículas, como por ejemplo las que mencioné, ¿no? Una burbuja de aire en agua. Bueno, pues resulta que también la podemos manipular con técnicas ópticas, pero en este caso tenemos que reestructurar la luz, ¿sí? Darle formas diferentes para que las partículas puedan ser atrapadas. Entonces, aquí en la figura, pues podemos ver un haz tipo dona, que es un vórtice óptico, por cierto, lo que mencioné hace rato, ¿sí? Donde esta burbuja de aire en agua podría ser atrapada en el nodo de intensidad, ¿sí? Esto ocurre pues cuando el índice de la partícula es menor que el del medio. Y entonces pues se han desarrollado distintas técnicas de manipulación óptica, tanto con patrones extendidos, ¿sí?
como con haces estructurados. Y bueno, por ejemplo, entre las de patrones extendidos, pues podemos mencionar las trampas interferométricas, las holográficas, que ya mencioné hace un rato, y trampas de haz compartido, donde se utiliza un modulador acústico-óptico para mover la posición de una sola trampa que visita varios sitios, ¿no? Con una frecuencia muy alta de repetición, entonces con frecuencias de kilohertz. Entonces es una sola trampa óptica, pero está visitando distintos sitios y lo está haciendo tan rápido que se pueden atrapar varias partículas simultáneamente y digamos que las partículas no se alcanzan a difundir antes de que el haz las vuelva a visitar. Esas son las trampas de haz compartido. Mucho se puede hablar acerca de las distintas técnicas de manipulación óptica, pero bueno, no es la idea. Yo hoy, como quiero concentrarme en lo que se conoce como el efecto de tamaño, pues me voy a ir más bien con algunas trampas específicas que tienen que ver, por ejemplo, con trampas interferométricas, ¿no? Aquí tenemos algunas ilustraciones de patrones de luz y las partículas atrapadas en los correspondientes patrones. Esta es una liga y un código QR para un pequeño video que hice en 2020 para el Día de Puertas Abiertas del Instituto, donde hablo justamente de estructuración de campos ópticos y acústicos. Aquí, ok. Bueno, también me gustaría mencionar que hace poco, esto salió en marzo de 2021, publicamos un tutorial, ¿no? Sobre pinzas ópticas, desde calibración hasta aplicaciones. Entonces también es la liga al artículo y los invito también a que lo vean. En particular hay una sección de este tutorial donde se habla justamente de el efecto de tamaño en partículas, o sea, del tamaño de partícula en trampas ópticas, ¿sí? Pero bueno, yo les voy a contar aquí algunos de los trabajos que hemos hecho en esa dirección. En este tema yo empecé a trabajar desde el 2006, en ese entonces en colaboración con un colega del INAOE, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que es mi amigo y colega Rubén Ramos, y en ese entonces pues estábamos codirigiendo a Ibis Ricardes Vargas, que hoy en día pues también es un investigador en la universidad, en la UJAT, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, en ese entonces lo que encontramos, ¿verdad?, es que pues si tenemos partículas de vidrio, es decir, cuyo índice de refracción es mayor que el del medio, pues lo que ya les había yo contado hace un momento, pues es que esas partículas tienden a irse hacia las regiones brillantes de la luz. Sin embargo, si tenemos un patrón estructurado, particularmente un patrón periódico, resulta que la interacción depende totalmente del tamaño de la partícula con respecto al tamaño característico del patrón de luz, en este caso, pues el periodo de las franjas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos partículas de distinto radio, ¿sí? Digamos aquí, las curvas azules, las curvas azules nos representan la fuerza para la partícula grande, y las curvas rojas nos representan la fuerza para la partícula pequeña, y estas líneas punteadas pues representan lo correspondiente, pero el potencial óptico. Entonces aquí lo que vemos es que, por ejemplo, para un cierto periodo, el periodo lo denoto como L, que es 4 veces el radio de la partícula pequeña, 2 veces el radio de la partícula grande, resulta que la fuerza óptica que siente la partícula pequeña es mayor que la fuerza que siente la partícula pequeña es menor que la que siente la partícula grande en esta situación, y ambas partículas serían atrapadas en las franjas brillantes. Pero ¿qué pasa si empezamos a disminuir el periodo del patrón de interferencia? Bueno, en ese caso, fíjense cómo se van haciendo comparables las dos fuerzas, ¿sí? La de partícula pequeña y la de partícula grande. Y si seguimos disminuyendo el periodo, pues llega un momento en que pasan dos cosas que son muy interesantes. La primera es que ahora la partícula grande ya no se atrapa en los máximos de intensidad, sino se atrapa en los mínimos de intensidad, en los nodos ópticos, ¿sí? Entonces, fíjense, y ahora la fuerza para la partícula pequeña resulta que es mayor que la fuerza para la partícula grande. Entonces, esto es lo que llamamos el efecto de tamaño.
Y con esto, en ese entonces, desarrollamos lo que llamamos el tamiz óptico, ¿sí? O the optical sieve. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente, pusimos un patrón dinámico de interferencia y miren, por ejemplo, aquí se puede apreciar muy bien el efecto de tamaño, espero que funcionen los videos. Fíjense, estos son el mismo tamaño de partículas de 5 micras de diámetro, y entonces aquí tenemos aquí se alcanza a ver, ustedes van a ver cuando se mueve, tenemos un patrón de interferencia que se está moviendo en una dirección y que tiene un periodo pequeño, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Uy, creo que lamentablemente no está funcionando. A ver. A ver. Ahí está. Entonces ahí, bueno, sí, no, lamentablemente no está funcionando muy bien. Bueno, no funcionó como se pretendía, ¿no? Aquí lo que yo quería que vieran es que cuando teníamos un periodo muy pequeño, las partículas realmente se veían mínimamente afectadas por las franjas en movimiento. Cuando el periodo es muy grande, pues tampoco teníamos, a ver si lo logro acá otra vez. Bueno, ahí está las partículas pequeñas, como ven, apenas si se afectan por el movimiento de las franjas. Si tenemos partículas, perdón, si el periodo es más grande, pues resulta que, bueno, no se ve, una disculpa, no se ve bien el video, pero bueno, estas tampoco son muy afectadas por el patrón de franjas en movimiento, pero si sintonizamos el periodo para optimizarlo para ese tamaño de partícula, entonces el efecto es inmediato y aquí, bueno, apenas si se alcanzó a ver que las partículas respondían rápidamente al patrón. Eso lo utilizamos, por ejemplo, para separar partículas de distinto tamaño. Nuevamente creo que voy a tener un problema aquí con el video. Bueno, ahí se alcanza a ver, ¿sí? Ahí podemos ver que estamos utilizando franjas en movimiento nuevamente para llevarnos a las partículas pequeñas y esas franjas no afectan a las partículas grandes. Por el contrario, si sintonizamos el periodo para que afecte a las partículas grandes, entonces las que se quedan son las pequeñas, ¿sí? Aquí, por supuesto, de hecho, vemos que hay algunas partículas pequeñas que son arrastradas por las partículas grandes, pero sí pueden ver que las grandes caminan rápidamente y las pequeñas, pues básicamente se quedan ahí, ¿sí? Entonces, eso era el tamiz óptico. Bueno, seguimos trabajando en este tema posteriormente en 2009 con Alex Vázquez Arzola, que ahora pues es el colega con el que codirigimos, nosotros codirigimos el laboratorio El Lumo, del que les hablé al inicio, ¿sí? Pero en ese entonces Alex era estudiante de doctorado y pues sacamos primero un primer artículo donde hacíamos un mapeo de las fuerzas ópticas en un potencial extendido, ¿sí? Utilizando un plano inclinado, por cierto, era un experimento bonito, un plano inclinado, pero microscópico, ¿no? Y entonces ahí sí pudimos ver, por ejemplo, acá tenemos dos partículas diferentes, ¿no? Esta es una comparación cuantitativa, ojo, es el experimento, está en rojo, y el modelo, que en ese entonces fue calculado con óptica geométrica, es el azul. Y pueden ver ustedes que hay un acuerdo muy, muy bueno en toda la región que se trabajó, ¿sí? Y aquí podemos ver la dependencia de la fuerza máxima como función del periodo para dos tamaños de partículas diferentes. ¿Sí? Entonces sí podemos ver que la fuerza, por ejemplo, para la partícula grande, que en este caso era de 14.5 micras de diámetro, la partícula pequeña era de 10 micras de diámetro, entonces podemos ver aquí que la optimización de la fuerza va a ocurrir para distintos tamaños del periodo, ¿sí? En los dos casos, ¿no? Esto es el efecto de tamaño, nuevamente digo, el efecto de tamaño en óptica. ¿Sí? Después, utilizando también este tipo de técnicas, hicimos un modelo dinámico que es de un sistema conocido como ratchet, que en español sería matraca. Esto fue primero en colaboración pues, con José Luis Mateos, que era codirector en la tesis doctoral de Alejandro.
Y después Alejandro y yo seguimos trabajando en colaboración con colegas de la República Checa, con Pavel Zemánek y Peter Jakl, sobre el modelo extendido a 2 dimensiones. Entonces, quiero rápidamente mencionar, digamos, lo que hicimos en aquel entonces. Primera, pues, ¿qué es una ratchet, no? Como dije, ratchet sería como la palabra en inglés para describir lo que es una matraca. Básicamente, lo que importa acá es que en el caso de una matraca, por el efecto de una asimetría, ¿sí? Podemos rectificar el movimiento, es decir, que un objeto, digamos en este caso la matraca, solamente rota en una dirección, y si la movemos en la dirección contraria, pues la matraca no rota, ¿verdad? Bueno, eso es rectificación del movimiento, y bueno, pues basándose en este principio, se pueden entender algunos mecanismos de transporte a nivel microscópico, y también se pueden desarrollar máquinas microscópicas y nanoscópicas, ¿no? Entonces, bueno, el modelo Ratchet se describe utilizando la ecuación de movimiento, que en el caso de sistemas donde hay sistemas estocásticos, donde puede haber ruido térmico, pues es la ecuación de Langevin, ¿verdad? Y bueno, aquí estaría para el caso unidimensional, esta sería la ecuación de movimiento de una partícula. En el caso de pinzas ópticas, pues tenemos una dinámica sobreamortiguada, es decir, que el término inercial pues es despreciable, lo podemos considerar igual a cero. Y en el primer trabajo que hicimos al respecto, ¿no? Pues utilizamos el caso determinista, es decir, sin ruido térmico. ¿Cómo podíamos hacer esto si estábamos utilizando partículas microscópicas? Bueno, si utilizamos partículas suficientemente grandes, y suficientemente grandes en este caso es mayores a 5 micras, resulta que el movimiento browniano es despreciable y podemos considerar que el sistema es determinista. Y nosotros hicimos una ratchet con una activación, ¿sí? Esa activación, por ejemplo, es cuando nosotros movemos para rotar la matraca, ¿sí? Entonces necesitamos una fuerza externa. Básicamente, la idea del modelo Ratchet es que no hay una fuerza neta actuando sobre la partícula, en este caso, ¿sí? Todas las fuerzas son de promedio cero, ¿sí? Tenemos una fuerza externa, pero de promedio temporal cero. Entonces, en principio, con una fuerza externa de promedio temporal cero, no tendría por qué haber un movimiento de las partículas en una dirección preferencial. Pero como tenemos un potencial, ¿sí? Un potencial espacial, un potencial de energía espacial que es asimétrico, entonces por efecto de la asimetría se puede generar un movimiento, una corriente neta de partículas o un movimiento de la partícula en una dirección preferencial a pesar de que la fuerza externa con la que estamos operando el sistema tenga un promedio temporal cero. Entonces, para explicarles qué fue lo que hicimos en ese entonces, bueno, el potencial Ratchet, ¿sí? Que es este potencial asimétrico, lo hicimos a partir de la superposición de 2 patrones de interferencia. Uno de ellos con la mitad de periodo que el otro, ¿sí? Y los estábamos superponiendo, en ese caso, con polarizaciones ortogonales para que fuera una suma, una superposición y no interferencia adicional, ¿sí? Entonces teníamos 2 patrones de interferencia, pero uno de ellos con un periodo que era la mitad del otro. Y con esto se puede generar lo que se conoce como el potencial Ratchet, que es que es un potencial asimétrico, ¿sí? Esto es asimétrico dependiendo de estos 2 parámetros, de esta delta y de esta acá. Si esta acá es un cuarto y esta delta es 0, pues tenemos un potencial asimétrico. Y entonces lo que hacíamos era aplicar una fuerza externa periódica, ¿sí? Pero que esa fuerza externa, digamos, estábamos moviendo la muestra, perdón, aquí yo olviden que esto era un seminario virtual y estaba contando con poder hacerles los movimientos de las manos, pero pues lamentablemente no me ven. Pero básicamente lo que hacíamos era que movíamos la muestra con partículas hacia la izquierda y luego hacia la derecha, periódicamente, ¿sí? Con un periodo T, ¿sí? Y entonces el movimiento era de la siguiente manera, la movíamos con una velocidad constante, digamos, hacia la izquierda, luego había un cierto tiempo de reposo,
¿sí? Y luego lo movíamos con la misma velocidad, pero hacia el lado opuesto por un periodo de tiempo igual, ¿sí? Y luego otro tiempo de descanso y así sucesivamente. Perdón, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Les podría pedir que por favor lo apaguen. Gracias. Entonces, esta era la fuerza de activación. Aprovecho para comentar de que faltan 10 minutos para las 2. Ay, en la torre, no, qué barbaridad. Bueno, gracias, Víctor. Perdón, bueno, voy a irme muy rápido con esto y me voy a saltar una partecita. Pero bueno, básicamente esta fuerza de activación equivale a inclinar el potencial en una dirección y luego en otra. Pero por la asimetría, la partícula sí que puede, digamos, rodar hacia abajo en ese potencial inclinado, pero en una dirección, pero no en la dirección opuesta. Entonces, lo que vimos acá pues era que la partícula, por ejemplo, sí pudimos ver, aquí primero ustedes ven la partícula, acá la partícula, perdón, híjole. Bueno, la partícula aquí no se está moviendo justamente porque la fuerza de excitación es una fuerza periódica de promedio temporal cero, pero en ese caso el potencial era simétrico y después variando algunos parámetros de control en el experimento, hicimos el potencial asimétrico en una dirección y luego hicimos el potencial asimétrico en la otra dirección, ¿sí? Y entonces vemos que la partícula efectivamente se mueve en una dirección preferencial, aun cuando la fuerza de excitación, digamos, es periódica de promedio temporal cero. Pero a donde quería llegar era a esta parte, donde resulta que en un mismo potencial óptico, dos partículas de diferente tamaño sienten un potencial efectivo diferente. Es decir, el patrón de luz es el mismo, pero el potencial que siente la partícula depende de su tamaño con respecto al patrón de luz. Entonces, en este caso, por ejemplo, dos partículas de tamaños diferentes, como pueden ustedes ver, bajo la misma fuerza de excitación, se mueven en direcciones diferentes, ¿sí? Porque la asimetría del potencial es dependiente del tamaño. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el efecto del tamaño de partícula en la corriente, o sea, en la dirección de su movimiento en el sistema Ratchet. Bueno, me voy a saltar toda la parte que pues es muy bonita, pero no tiene tanto que ver con el efecto de tamaño de las ratchets en dos dimensiones, porque realmente lo que quiero llegar es también hablar de las trampas ultrasónicas basadas en ondas estacionarias, el efecto de tamaño acústico. Entonces, bueno, ahora, si pensamos en una trampa de levitación acústica de onda estacionaria, bueno, aquí podemos ver cómo se ve la onda estacionaria en esta animación. Fíjense que los nodos de presión, esta sería la presión acústica y este sería el desplazamiento, pero bueno, en el caso, los máximos, digamos, los antinodos en el desplazamiento coinciden con los antinodos en el campo de velocidad. Básicamente lo que quiero decir acá es que los nodos de presión coinciden con los antinodos de la velocidad. Y entonces, a pesar de que tenemos aquí un signo menos, resulta que estos dos términos apuntan en la misma dirección, que es hacia los nodos de presión, ¿sí? Entonces, pues es una noción bastante intuitiva y bastante común que en las trampas de levitación acústica, las partículas son atraídas hacia las regiones de menor presión promedio, ¿sí? Que son los nodos de velocidad. Y esto, pues bueno, coincide con los máximos de velocidad, lo podemos pensar en términos del efecto Bernoulli, digamos, donde la velocidad es máxima, pues también tenemos mínimos de presión. Entonces, en ambos casos, por eso estos dos términos nos apuntan hacia los nodos de presión, ¿sí? Ahora, hay aplicaciones también muy importantes de la levitación acústica en aire, ¿no? Desde pues, el posicionamiento de materia sin contacto en el espacio, como mencioné hace rato, hasta procesamiento y análisis químico de materiales sin la necesidad de utilizar un contenedor, ¿sí? Bueno, obtener condiciones de microgravedad en la Tierra, manipulación de muestras pequeñas o delicadas, en fin. Aquí hay un review donde se pueden ver muchas de esas aplicaciones y sí me gustaría mencionar particularmente una de las aplicaciones que ha desarrollado justamente Víctor Contreras, que ha sido el explorar, el poder caracterizar los contaminantes en agua
utilizando levitadores acústicos para atrapar gotitas de agua, donde después se le hace un análisis de LIBS, que es Laser Breakdown Induced Spectroscopy, que permite justamente ver, hacer un análisis químico de la muestra atrapada, ¿no? Entonces, esa es investigación muy, muy interesante bueno, que está haciendo justo Víctor y quería mencionarla, pero también hay otras aplicaciones modernas muy interesantes de la levitación acústica. Por ejemplo, se están utilizando partículas levitadas acústicamente para hacer, digamos, como voxels o elementos o píxeles de volumen, ¿no? Entonces, se coordina el movimiento de una partícula atrapada acústicamente con la proyección de una imagen, y también se pueden generar sensaciones utilizando campos de ultrasonido que se conoce como háptica, ¿no? Entonces, bueno, combina todo esto. Entonces, hay aplicaciones muy interesantes de levitación de partículas en aire. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, muchas partículas que se mueven, ¿no? Bueno, ahora, el trabajo del que les voy a contar en los últimos minutos que es el efecto de tamaño en acústica, pues fue hecho en colaboración justamente con Víctor, con colegas de la Universidad del Valle en Colombia, Joao Ealo y John Pasos. También estaba participando Jordan Estrada, estudiante de maestría en ese entonces, trabajando con nosotros, y Diego Bresch, como mencioné hace rato, que trabaja en la Universidad de Burdeos. Bueno, entonces, la intuición y la teoría de Borkov nos dicen que las partículas levitadas en aire pues van a encontrar sus posiciones de equilibrio cerca de los nodos de presión. Eso es si las partículas son pequeñas. ¿Pero qué es pequeño? ¿Hay algún límite de tamaño para lo cual las trampas de levitación acústica ya no funcionan? Bueno, pues eso fue lo que nos preguntamos. Lo que empezamos haciendo nosotros fue analizar las fuerzas acústicas, no utilizando el potencial de Gorkov, sino la teoría generalizada de Lorentz. Y lo que encontramos es que, bueno, pues estas coinciden para partículas pequeñas, como era bien sabido, pero ¿qué es lo que empieza a ocurrir cuando la partícula aquí, A es el radio de la partícula con respecto a la longitud de onda? Y lo que empezamos a ver es lo siguiente: si extendemos el eje en esta dirección, digamos, para analizar lo que ocurre con partículas más grandes, aquí lo que se está graficando es la magnitud de la fuerza acústica a lo largo del eje del levitador, ¿sí? Ejercida sobre una esfera de unicel, ¿no? Poliestireno expandido, de radio A, por una onda estacionaria plana, en este caso de frecuencia de 40 kHz en aire, ¿sí? En ese caso la longitud es de 8.6 milímetros. Y bueno, si extendemos esa gráfica ahora para tamaños mayores, aquí ya estoy ocupando, perdón, el diámetro de la partícula, lo que vemos es que ocurren inversiones de signo de la fuerza, ¿sí? Aquí hay un mapa tridimensional donde podemos ver en este eje, pues es la posición en el levitador, o sea, z sobre lambda, ¿no? Normalizada con la longitud de onda, y en este eje vemos el diámetro de la partícula sobre la longitud de onda. Y aquí podemos ver, por ejemplo, los puntos de equilibrio estable corresponden a los puntos, como dije, donde la fuerza se hace cero, ¿sí? O sea, color verde, pero que pasa la pendiente, digamos, pasa el valor de positivo a negativo, porque entonces tenemos fuerzas, pendiente negativa, ¿verdad? Y entonces aquí lo que vemos es que para partículas pequeñas, resulta que en efecto, como era de esperarse, este es el campo de presión, ¿no? Y aquí, como era de esperarse, la partícula pequeña efectivamente se levita en los nodos. Pero cuando nos vamos a partículas más grandes, el comportamiento se invierte y resulta que ahora los puntos de equilibrio estable son los antinodos de presión. O sea, las partículas más grandes se levitan en los antinodos. Eso es lo que significa esta diferencia, esta inversión de signo. Y luego vuelve a ocurrir otra inversión de signo, ¿sí? Pero eso también tiene una implicación importante, que es que hay ciertos tamaños de partículas, ¿no? Para los cuales la fuerza acústica básicamente no se siente, ¿sí? A la partícula no, es como si no sintiera que está en un campo acústico, y no es posible atrapar ese tamaño de partículas, ¿sí? Esto me lo voy a saltar, pero bueno, perdón, se me trabó acá. Bueno, ya que se me trabó, pues aprovecho y lo menciono.
Acá lo que vemos es que el mapa de fuerzas que les acabo de enseñar es idéntico si tenemos 25 kilohertz que si tenemos 40 kilohertz. Por supuesto, con el tamaño de partícula normalizado a la longitud de onda, ¿verdad? Esto significa que este es un comportamiento general, ¿sí? Claro, aquí una partícula de 0.4 lambda en este mapa de 40, perdón, acá en este mapa de 25 kilohertz, una de 0.4 lambda correspondería en este mapa a una de 0.6, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, las partículas de mayor tamaño, pues sí pueden ser levitadas en los nodos si utilizamos una frecuencia más baja, ¿sí? Perdón, tengo un problema aquí. Ay, no puede ser. Se me trabó. Perdón, se me trabó la computadora. Pues quisiera aprovechar mientras resuelvo este problema para contestar si hay preguntas. Sí, ¿puedo habilitar el micrófono a los participantes para que hagan preguntas? ¿O ya solucionaste el Bueno, problema? perdón, ya sé. Uy, qué barbaridad. Bueno, una disculpa. Voy a empezar a partir de acá. Acá. Bueno, ahora, otra de las cosas que nosotros hicimos fue estudiar estos efectos, pero ahora en una onda estacionaria enfocada, ¿sí? Es decir, utilizando un levitador que tiene superficies cóncavas arriba y abajo y por lo tanto el campo acústico sí se genera una onda estacionaria, pero está enfocada, hay una región focal aquí. ¿Y cómo se modifica el mapa de fuerzas? Pues bueno, empiezan a surgir efectos adicionales por los gradientes de presión asociados al enfocamiento, pero básicamente el comportamiento a los tamaños que les había comentado se conserva, es decir, partículas pequeñas van a ser atrapadas en los nodos de presión y partículas más grandes van a ser atrapadas en los antinodos. Aquí es donde vemos estos cambios, ¿no? Y hay partículas, la fuerza nunca va a ser exactamente cero para ningún tamaño de partícula cuando tenemos un campo enfocado, pero sí puede ser muy pequeña, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de tamaños diferentes de partículas y entonces vemos como en un caso están en los nodos, en otro caso están en los antinodos y hay partículas para las cuales la fuerza es muy pequeña. Pero otra cosa importante es que en el caso de ondas estacionarias enfocadas aparecen fuerzas transversales, ¿sí? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al plano nodal, ¿no? Donde hay un nodo de presión, aquí lo que vemos es que la partícula pequeña, ¿sí? Va a quedar atrapada en el centro, en el eje del levitador, ¿sí? Exactamente en el centro, en X igual a 0. Pero ¿qué pasa con la partícula grande? La partícula grande, que se atraparía en el antinodo, es decir, en Z igual a 0, pues ya no tenemos un punto de equilibrio estable en el centro, sino que tenemos 2 puntos de equilibrio estable fuera de centro que corresponden a estos 2 puntos que tenemos acá. Pero como esto tiene simetría de rotación, lo podemos pensar de esta manera. El punto de equilibrio estable para la partícula pequeña es el centro, pero el punto de, digamos, en este caso ya no tenemos un único punto de equilibrio estable para la partícula grande, sino una región de equilibrio que corresponde a una circunferencia. Resumiendo esto gráficamente, la partícula pequeña se va a atrapar en eje, en el antinodo, y la partícula grande se va a atrapar fuera de eje, en el antinodo. Perdón, creo que aquí dije antinodo, en el nodo, en eje, y en el antinodo, fuera de eje. Perdón, este sería el resumen. Bueno, esto es cómo influye el tamaño de la radio de curvatura, pero vamos a la demostración experimental, que de hecho esta fue hecha justamente por Víctor Contreras. Entonces acá, lo primero que se hizo fue caracterizar el campo de presión, se encontró un muy buen acuerdo entre el experimental y el simulado, esto también fue hecho también por los colegas colombianos. Y después, pues se utilizó la técnica de imagen Schlieren para visualizar las ondas acústicas, ¿sí? En este caso se utiliza una fuente continua de luz, ¿sí? Que se hace pasar a través de un pinhole, se refleja por un espejo cóncavo y acá está el área de interés. Esta luz se manda para acá con un divisor de haz y acá se pone un filtro que básicamente
va a quitar, digamos, donde iría la imagen de la fuente puntual que tenemos acá, se pone un filtro de tal manera que solamente la luz que es desviada por las ondas acústicas alcanza la cámara, que es pues la imagen de Schlieren, ¿no? En este caso, como se tenía una fuente continua de luz, pues lo que se estaba observando era la presión a segundo orden, el promedio temporal, ¿no? Y este es el tipo de cosas que se observaron. Aquí se hizo la medición directa de la presión para correlacionar con la imagen de Schlieren, y lo que podemos ver es que las regiones aquí brillantes de la imagen de Schlieren corresponden a los antinodos de presión y las regiones oscuras corresponden a los nodos de presión, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo se confirman nuestros resultados teóricos. La partícula grande es atrapada fuera de eje en los antinodos de presión y la partícula pequeña es atrapada en eje en los nodos de presión. Esta es una fotografía normal y estos son los datos como se obtienen directamente de Schlieren. Esto aquí se utilizó falso color para aumentar el contraste, pero básicamente esta es la misma escena tomada de dos cámaras diferentes, por eso aquí se ve mucho más claramente que la partícula está fuera de eje, ¿sí? Porque estas cámaras estaban orientadas 90 grados con respecto a la otra, ¿sí? Y bueno, aquí hay un video, esperemos que funcione, también tomado por Víctor. Entonces, a su izquierda pueden ver la partícula grande, a su derecha pueden ver la partícula pequeña, y en el centro se está intentando atrapar una partícula de ese tamaño que elude a las ondas acústicas, y pues por más intentos que hizo Víctor de atrapar esa partícula, no pudo, ¿sí? Lo cual nos confirma que de hecho ese tamaño de partículas pues prácticamente no se puede atrapar con este campo, ¿sí? Entonces, bueno, este fue el efecto de tamaño acústico. Ya para terminar, pues lo que hicimos fue cuantificar, medir cuantitativamente la fuerza acústica, caracterizando el desplazamiento de la partícula conforme disminuíamos el voltaje de los transductores que actuaban acá, es decir, mientras se disminuía la fuerza acústica, la partícula se iba desplazando hacia abajo, ¿no? Porque claro, en cada posición de equilibrio, la fuerza acústica es exactamente igual al peso de la partícula, ¿sí? Pero, entonces, pero además, la fuerza acústica es proporcional a la magnitud al cuadrado digamos, de la presión acústica, a la amplitud de la presión. Y entonces, pues nosotros habíamos caracterizado, ¿sí?, la presión en el antinodo central, ¿sí?, el máximo de la presión como función del voltaje de operación, lo que se llama la curva de sensitividad acústica. Y entonces, a partir de esta calibración que se hizo previamente y de este desplazamiento que se fue caracterizando, pues se pudo encontrar, digamos, se pudo mapear la fuerza normalizada por Pascal al cuadrado y se pudo comparar con los resultados experimentales. Y lo que encontramos fue un excelente acuerdo en las regiones, digamos, donde hay un comportamiento lineal de la presión con respecto al voltaje. Por acá, cuando subimos el voltaje, ya empiezan a ocurrir efectos no lineales, ¿no? Como uno que se conoce como distorsión armónica, porque empiezan a surgir armónicos de la frecuencia fundamental, y entonces en esta región, pues ya el acuerdo no es tan bueno, ¿sí? Lo cual, pues, no es sorprendente, porque esta gráfica teórica, pues, es calculada con suposiciones de acústica lineal. Este artículo fue publicado recientemente y acá está también el código QR si lo quieren ver, ¿no? Si quieren ver más detalles. Perdón, me estoy yendo hacia adelante. Entonces, bueno, ya no voy a resumir esto, solo quiero tomar este último punto, ¿sí? Que es que el efecto de tamaño de partícula en términos del parámetro, digamos, normalizado, ¿no?, donde se normaliza el tamaño de partícula por la longitud de onda, es una característica general de las trampas de radiación. Se aprecia tanto en óptica como en acústica. Y cuando hablamos del efecto de tamaño, pues nos estamos refiriendo a que la interacción del campo de radiación con la partícula depende fuertemente de la estructura del campo,
y de su tamaño característico con respecto al tamaño de la partícula, ¿sí? Entonces, bueno, como mensajes para llevar, simplemente quisiera que se queden con esto. Las fuerzas ópticas y acústicas nos permiten manipular con absoluta precisión y control y de manera no invasiva una gran cantidad de objetos, incluyendo muestras biológicas en ambos casos, cuyos tamaños van desde decenas de nanómetros hasta decenas de micras en óptica y desde decenas de micras hasta milímetros en acústica. Tanto en el desarrollo de trampas ópticas y acústicas como en la generación y estudio de campos estructurados, hemos aprendido mucho de las analogías entre la luz y el sonido y aún nos queda mucho por aprender y por aprender, por confinar. Bueno, estas son, pues, ya creo que ya no tengo tiempo para mencionar esto, pero bueno, al final voy a dejar esta diapositiva. Pero pues bueno, estas son algunas de las líneas de investigación que trabajamos, y algunos de nuestros colaboradores, a algunos de ellos ya los he mencionado, pues en toda esta variedad de temas, pues también desde luego tenemos una variedad de temas de tesis, ¿no? Tanto en óptica como en acústica, y aquí pues incluyo también a mis colegas Víctor Contreras y Alejandro Vázquez, pues que también, como dije, ¿no? Pues han sido artífices de mucho del trabajo que les presenté. Entonces, aquí tenemos algunas fotografías de los integrantes pasados, sobre todo del LUMO, ¿no? Y no tenemos una fotografía más reciente, pero bueno, pues muchísimas gracias por su atención, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y gracias. Al contrario, Karen, gracias a ti por aceptar la invitación, ¿no? Y gracias a todos los asistentes a la plática por su presencia.